Hoy salvé a una mujer y me odian por eso. No es metáfora. Julia respiró. El bebé latió, y aún así la culpa me muerde por dentro como si hubiera traicionado a alguien. Tengo 34 años. Soy obstetra en el Hospital General San Miguel, y vengo de una guardia que huele a desinfectante y a café tibio. En los pasillos, las luces a medias dejan sombras que agrandan las dudas. Afuera llueve con ganas. Adentro, los monitores laten como relojes que me cuentan en la espalda cada segundo en deuda. Me llamo Elena Morales y esta noche decidí escribir un informe a última hora. Meticuloso, frío, con todo lo que no me cabe en la garganta. Plaquetas en 55, cicatriz uterina previa, no oxitocina, no epidural, vigilancia continua y quirófano cuando haya hueco. Lo subí al sistema con los dedos helados. Ese papel evitó que alguien, por prisa o por costumbre, metiera la pata hasta el fondo. Y entonces empezaron a arder los pasillos. La mamá de Julia, con un rosario apretado y la voz quebrada, me dijo que cómo podía ser tan cruel, que la hija estaba pariendo a pelo por mi culpa. El padre caminaba en círculos con un vaso de café que ya no calentaba nada. Una tía me ofreció un sándwich y luego me lo quitó cuando oyó cesárea. El residente de guardia me clavó los ojos. Estábamos listos para inducir, doctora. ¿Ahora resulta que hay que parar todo? El anestesiólogo bufó por encima del cubrebocas. Siempre alarmista, Morales. Y el jefe, con su traje arrugado y el cansancio pegado a la frente, me llamó aparte. Me complicaste la noche. ¿Estás segura? Estaba segura y con miedo, porque cada decisión acertada se volvió un problema nuevo. Paré la inducción y me cayó una queja. Pedí quirófano y me respondieron que había lista de espera y una fractura abierta entrando por urgencias. Explicarle a la familia que la epidural no se podía por las plaquetas fue como decirles que yo misma apretaba las contracciones. Alguien de administración preguntó por qué había cambiado el plan asentado en la mañana. Trabajo en un hospital público que habla fuerte y rápido, donde todo mundo opina y nadie quiere ser el malo. Hoy me tocó a mí. En la sala de espera hay mantas, termos, susurros que se convierten en juicios. Hay gente que te da las gracias con los ojos y gente que te atraviesa con ellos. Yo camino por el pasillo con el informe impreso doblado en el bolsillo, el olor a cloro clavado en la nariz, deseando una ducha y una decisión fácil. No llegó. Volví a la historia clínica de Julia porque algo no me cuadraba. En la pantalla, un registro de la tarde decía plaquetas 140. En el laboratorio de hace 2 horas, 55. No es una caída normal. Abrí las órdenes. Había una de oxitocina, cargada a las 19:12, prefirmada. Con mi nombre, con mi firma escaneada. Yo no estuve ahí a esa hora. Yo a esa hora estaba metida en un parto gemelar en la sala 2. Sentí que el piso me empujaba hacia atrás, que la lluvia afuera se metía por las ventanas. ¿Quién subió esto?, pregunté en el mostrador. Karina, la enfermera, me miró como si supiera algo y no pudiera decirlo. Los monitores seguían latiendo, tic-tac, como si el hospital quisiera recordar que nadie tiene tiempo para dudar. El jefe de guardia me buscó con la mirada. Morales, a dirección ya le llegó la queja de la familia. Te van a llamar. Yo tragué en seco. Entonces vibró mi celular. Número desconocido. Un mensaje. No sigas. No fue un error. Quisieron que pasara. Levanté la vista. En la puerta de la sala de partos, la lluvia dibujaba líneas que parecían tachones. No sé quién firmó en mi lugar. No sé por qué empujaron a Julia hacia el peligro. Pero sé que si toco ese hilo, puedo jalar algo que me va a caer encima. Y aún así, con el café frío, la culpa en la boca y el miedo en la nuca, sé que voy a tirar. Porque si hoy me odian por evitar una tragedia, mañana, cuando se sepa quién quiso forzarla, tal vez no alcancemos a apagar el incendio. Me llamo Paula Ríos, tengo 32 años y soy enfermera en el Hospital General de Cuidado, un lugar donde el tiempo se distorsiona entre el pulso constante de máquinas
y el eco de pasos por pasillos fríos. En este turno nocturno, el aire huele a desinfectante y al café quemado, que cierto interno jamás se atreve a tirar. La luz parpadeante de los tubos fluorescentes crea sombras desplazadas, como si los fantasmas de lo que no hemos logrado en el día intentaran decirnos que el reloj sigue corriendo mientras nosotros luchamos con la realidad. Trabajo en el ala de ancianos, donde la soledad se siente como una manta pesada en los hombros. Cada cama cuenta una historia, y yo me esfuerzo por recordar sus nombres, sus vidas. Cada uno de ellos tiene un rostro, una voz. Me gusta charlar con doña Clara sobre sus días en la playa, mientras que don Francisco siempre insiste en que un café fuerte puede curar cualquier enfermedad, pero sacarles una sonrisa a veces es más difícil que colocar un gotero a un paciente que tiembla de frío. Siento que tengo que ser su voz, su abogada. La idea de que ellos son solo un número en este sistema impersonal me destroza por dentro. Afuera, la noche llora y un par de gotas se asoman a través de la ventana con marcos viejos. Recuerdo que cuando mi hermano tuvo su primer hijo, no pude asistir a la celebración porque estaba de guardia. Se volvió una herida silenciosa en mi corazón, como un recordatorio constante de que el sacrificio es parte de mi trabajo. Por cada turno que elijo, hay un cumpleaños, una Navidad o una graduación a la que no asisto. El costo se siente alto. Pero la idea de no poder ayudar a alguien en su momento más vulnerable me aterra aún más. Los días pasan y las noches se convierten en un juego de ajedrez de decisiones rápidas. Pero hay señales de que algo se está desmoronando bajo la superficie. Hace unos días vi cómo un médico dejó de prestar atención mientras un enfermo se quejaba de dolor. La mirada de un familiar cansado se cruzó con la mía, y entendí que ellos también se sienten perdidos. Una colega me advirtió sobre una ola de infecciones que estaba recorriendo la planta, y aunque escuchaba sus palabras, sabía que cambiaría nuestra rutina diaria. En el fondo de mi ser hay un temor creciente. Siento que la ansiedad se teje en mis venas, como un velo que me impide ver lo que está por venir. Las discusiones entre el personal comienzan a ser más comunes, y las miradas críticas brotan en la sala de descanso. Durante una pausa, escuché a un par de compañeros murmurar sobre algo grave que había ocurrido en el turno de la mañana, y aunque nunca lo confirmaron, el peso de lo no dicho se siente en la atmósfera. A medida que se suceden las horas, la frialdad del hospital contrasta con el fuego que llevamos dentro, el deseo de hacer la diferencia, de ver a esos ancianos sonreír un poco más, de ayudarles a recordar que aún son personas y no solo pacientes en una cama. Pero sé que hoy puede parecer igual a cualquier otro día, pero en mi interior el presentimiento se hace más fuerte. Algo está a punto de estallar, y temo que cuando lo haga no habrá forma de volver atrás. La noche se sentía más pesada que de costumbre. Los ecos del hospital eran particularmente agudos y reverberaban en los pasillos vacíos. Era mi tercer turno seguido, y sin embargo, un escalofrío recorría mi espalda al entrar al área de los ancianos. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si las sombras mismas quisieran advertirme de que la calma era solo un disfraz. Me llamo Paula Ríos, tengo 32 años y soy enfermera aquí. Esa noche el olor a desinfectante era casi abrumador, una mezcla nauseabunda con el café frío que ya me había acostumbrado a evitar. Entré en la sala y me encontré con doña Clara, que discutía animadamente con otra enfermera sobre la cantidad de azúcar en su café, mientras don Francisco intentaba convencerme de que un buen café solo podía mejorarle. Pero esta vez mi mente estaba dividida entre atenderlos y la creciente sensación de que algo no estaba bien. Fue justo después de que comenzara a organizar los medicamentos que pasaron por la puerta de la sala los dos doctores. Uno de ellos, el doctor Salazar, un médico de residencia que siempre se mostraba desinteresado y un poco arrogante. Se dirigían a una habitación. Estaba justo a mi lado cuando, de manera abrupta, el doctor interrumpió mi conversación con mis pacientes. «Ríos, deja a esos viejos de lado.
Ven aquí, ordenó, sin un atisbo de consideración. Ahí estaba, como si no hubiera visto la conexión que tenía con ellas, como si fueran solo números en un registro. Y en ese instante me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Sin pensarlo, respondí con firmeza. Están bien atendidos. Gracias. Pero tengo que seguir ayudándolos. Mi tono era neutro, casi profesional, aunque sentía una rabia burbujeante debajo de la superficie. En un lugar donde las emociones son tan intensas, era doloroso ver cómo se desestiman las vidas de mis pacientes. El doctor se giró hacia mí, viéndome como un estorbo. No es una opción, Ríos. Necesito que me asistas en este procedimiento. Y ahora. Era clara la desautorización implícita. Yo debía dejar atrás a los ancianos y su bienestar en favor de su presunto sentido de urgencia. Sentí como los rostros cansados de doña Clara y don Francisco se llenaban de preocupación. No podía permitir que ese desprecio se interpusiera en mi deber. Así que avancé hacia la sala del paciente, mientras al mismo tiempo el grito de doña Clara resonaba en mi cabeza. Era su forma de pedir ayuda, de recordar que eran personas. Una vez en el cuarto, el ambiente cambió drásticamente. El paciente estaba allí, un anciano frágil, aterrorizado y confundido por la situación. Mientras los médicos se preparaban para administrar un sedante, le pregunté al paciente sobre sus inquietudes. Su mirada decía más que 1000 palabras. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté, mi voz suave. Pero el doctor Salazar no lo vio así. ¿Por qué te importa, Ríos? Solo cumple con tu trabajo, dijo, levantando la voz en mi dirección frente al familiar que lo acompañaba. El familiar, al ver mi reacción, se volvió agitado. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué no ayudan a mi padre? El aire se tornó tenso. Yo intenté hablar, pero el médico me ignoró por completo, tratando de calmar al familiar. No podía callar. En ese momento simplemente observé en silencio, y en lo profundo de mi ser, la indignación ardía como un volcán. Las injusticias se alimentaban entre miradas de desprecio. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquella actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Recogí el historial clínico del paciente y anoté lo que estaba ocurriendo, cada palabra frunciendo el ceño, sin dejar de lado mis convicciones. La situación se intensificaba. El familiar, visiblemente enojado, me acusó de negligencia, y sentí cómo los murmullos alrededor comenzaban a provocar más miradas agresivas. En medio de todo esto, me detuve. La calma regresó a mí, basada en la dignidad que sentía por los ancianos que había estado atendiendo. No voy a permitir que esto continúe así, le dije al doctor en un tono firme. Para ellos eran vidas, para mí eran sus historias. Para él eran un obstáculo. El murmullo en la sala se intensificaba, y sabía que las cosas iban a desenfrenarse. En ese silencio ya latía una crisis inminente. Aquí cada vida cuenta, continué, observando las reacciones alrededor. Cada mirada, cada roce de indignidad me decía que este no era solo un día más en el hospital. Podía desmoronarse en un instante. En ese instante, el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. La noche parecía haberse detenido en el Hospital General de Cuidado. Cada segundo se estiraba, enredado en el sonido de los monitores y el murmullo de los corazones latiendo. Una atmósfera pegajosa de tensión se adhirió a mi piel mientras intentaba zanjar lo que había sucedido. No era solo un enfrentamiento con el doctor Salazar, era más que eso. Era la llamada de atención de un sistema que comenzaba a crujir bajo la presión de decisiones difíciles. Y aunque había conseguido rechazar la orden de dejar a mis pacientes, de alguna manera sentía que la batalla apenas comenzaba. Ríos, esto no ha terminado, advirtió el doctor con desdén antes de marcharse. Su voz, cargada de desprecio, reverberó en mi mente, una voz que insinuaba que me convertiría en el nuevo chivo expiatorio. Nadie lo sabía en ese momento, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Intenté centrarme en mis pacientes, pero la mirada de doña Clara, llena de preocupación, se adhirió a mí como un peso incómodo. Don Francisco, siempre tan animado,
se había convertido en un mar de incertidumbres. Al mirar sus rostros arrugados, me di cuenta de que no solo había una guerra en el medio, sino la lucha por sus vidas, por su dignidad. Podía dejar que simplemente se desmoronaran. Mientras la tensión crecía en el aire, pasaron unos minutos, pero parecía que días enteros habían pasado en la sala. Entonces, un nuevo altercado interrumpió la rutina. La puerta se abrió bruscamente, y el jefe de enfermería, con el ceño fruncido, entró como un huracán. Su mirada pasaba de cada uno de nosotros, pero como un faro oscuro, se centró finalmente en mí. «Ríos, ven aquí ahora mismo», me ordenó, su voz resonando con la autoridad del que tiene la razón. Sentí que el resto del personal, incluidos mis compañeros, comenzaban a mirarme con curiosidad, como si esperaran un espectáculo de comedia o tragedia. Cuando llegué a su oficina, apuntó a un historial clínico en su mesa, las páginas arrugadas como si hubieran sufrido un desgarro emocional. Esa podría ser mi vida reflejada en esos papeles, llena de errores y malentendidos. Él se cruzó de brazos, ahora con ese gesto que dejaba claro que no era una simple reprimenda. «Esto es inaceptable. La queja del familiar llegó hasta el director. La confianza que se tiene en ti ha disminuido», dijo, y sentí que se me encogía el alma. Este no era un lugar donde la compasión encontraba su hogar. Era un campo de batalla. Pero yo solo estaba intentando asegurar que el paciente estuviera bien. Intenté defenderme, pero mis palabras se ahogaron en una tormenta de su voz. «No me vengas con excusas. Necesitamos que trabajes en equipo. Y si sigues haciendo lo mismo, no sé qué va a pasar contigo». Me miró como si fuera un pez fuera del agua, atrapada entre el deber y la justicia. El peso de su juicio fue como una losa, un golpe bajo en un lugar donde la empatía debía primar. No podía permitir que todo eso se quedara así. Me sentí tan desprotegida en aquel instante que la ira me hizo temblar. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró el doctor Salazar, con esa arrogancia que lo caracterizaba. «Ah, la heroína de los ancianos», dijo burlón. Todos los ojos actuales en el pasillo eran ahora sobre mí, y el calor de la humillación me llenó el rostro. «¿Van a seguir pagando por tus decisiones impulsivas?» Su risa resonó en el aire como un eco cruel, amplificando la presión que ya sentía. Estaba a punto de perder el control. Aunque había defendido a mis pacientes, la sensación de haber causado un problema más grande me aplastaba. La atmósfera se volvió opresiva, como si cada mirada crítica y cada susurro a mis espaldas fueran cuchilladas que me dejaban sin aliento. Con cada palabra me sentí más aislada, solo un ser solitario tratando de hacer lo correcto en un sistema que aborrecía tal comportamiento. Pero entonces, mientras mis pensamientos se enredaban y mi dignidad se desvanecía, recibí un mensaje en mi teléfono. El brillo de la pantalla cortó la niebla. «No estás sola. Hablaré por ti». Era una voz conocida que se alzaba entre el caos, una idea de esperanza en medio de la tormenta de desconfianza y crítica. Sin embargo, mientras me aferraba a esa chispa de confianza, algo en mi corazón decía que no era suficiente. Podría ser solo el preludio de una explosión. Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo, el eco de una verdad que aún estaba por revelarse, un grito de justicia que resonaría no solo para mí, sino para todos los ancianos que había visto perder su dignidad en esos pasillos vacíos. ¿Sería capaz de soportar el peso de lo que venía? La noche había estado cargada de tensión, pero lo que sentía ahora, mientras el jefe de enfermería me miraba con esa mezcla de desprecio y furia, era un cóctel de advertencia y desafío. Era como si una tormenta se hubiera desatado de repente en el corazón del hospital, y yo, en el ojo de esa tempestad, estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Estaba en su oficina, rodeada de miradas curiosas que se asomaban por la puerta entreabierta. Las voces se habían ahogado como en una película en silencio. 2 enfermeras murmuraban entre sí. Un par de residentes estiraban sus cuellos para escuchar mejor, y la ansiedad se palpaba en el aire, como si todos estuvieran esperando que una chispa encendiera la pradera. «Ríos, has cruzado la línea este turno», dijo,
casi escupiendo las palabras, mientras yo intentaba mantenerme erguida, a pesar de que mi cuerpo se sentía pesado. Había algo amargo y frío en su tono que me hacía pensar que estaba en un juicio. Y no en la conversación que creía tener. Solo estaba defendiendo la dignidad del paciente, respondí con firmeza, aunque el nudo en mi garganta crecía, amenazando con desbordarse en lágrimas. Hablé, y la tensión aumentó. La presión de las miradas ajenas se cernía sobre mí como sombras, cada una empujándome más cerca del borde. ¿Dignidad?, repitió, con una risa sardónica. No pongas tus sentimientos por encima de lo que importa, Ríos. Este hospital no puede permitirse tus impetuosidades. Ahora todos saben de la queja que ha trascendido hasta la administración. Podrías perder tu puesto. Su voz resonaba en mi cabeza. Podrías perder tu puesto. La idea ya no parecía lejana. Podía ver el eco de esa amenaza en las caras ansiosas de mis compañeros. La impotencia se mole como una sombra alargada que me abrazaba. Si en ese instante frágil caía, ellos también lo harían, porque una derrota mía significaría una derrota colectiva. La sala estaba cargada de un silencio casi ruidoso. Cada respiración temía romper la burbuja de tensión que se había formado en el aire. Y entonces el doctor Salazar hizo su entrada triunfal, como si el escenario que disfrutaba ver desde la distancia se necesitara de un héroe oscuro. «Mira, la reina de la compasión ha llegado», murmuró, su sonrisa sarcástica cortando el aire mientras la gente se amontonaba alrededor, como espectadores de un desfile de condena. «No entiendo cómo puedes pensar que lo que hiciste es bueno». Yo tragué saliva. Su reproche valía más que 1000 palabras. Las miradas amplificaban mi angustia. El miedo a lo que podría pasar me envolvía. Era cierto que había defendido a aquellos ancianos, pero a la vez me encontraba contra la pared. Las voces alrededor se convirtieron en un coro oscuro que me condenaba. «Este no es el lugar para mostrar tu egoísmo, Ríos». La risa burlona de Salazar se propagó por el pasillo, y con cada palabra que pronunciaba, me fui sintiendo más pequeña, más insignificante. Intenté defenderme, pero el nudo en mi garganta era un puño apretado. «Ustedes no entienden lo que está en juego aquí», dije, casi implorando, aunque sabía que mi voz sonaba más temerosa. Mis manos temblaban, y en ese preciso instante sentí que perdía el control, que la batalla estaba ya perdida. Al girar la vista, vi la preocupación en los ojos de doña Clara sentada en su cama, y don Francisco, cuyas arrugas parecían todavía más profundos en la penumbra del hospital. Entonces saqué fuerzas de donde no las tenía. ¿Qué tipo de médicos son ustedes? ¿Acaso no saben que cada uno de estos pacientes es alguien? Mi voz resonó y por un momento la sala ofreció un silencio que competía con los latidos de mi corazón. No era solo confrontación. Era una advertencia, una reclamación de humanidad en un lugar donde esa sensación parecía haber sido olvidada. «Un momento», gritó el jefe de enfermería, su tono autoritario, intentando restablecer orden. Pero en ese instante vi las mentes alrededor de mí. Percibí la tensión en sus cuerpos, y mis palabras volaron de mis labios como una llamarada. «Estoy cansada de este lugar que ignora las historias de sus pacientes. Mi deber no es solo seguir órdenes, sino garantizar que ellos reciban la atención que merecen», sintiendo cada palabra vibrar en mis venas. Pero sin embargo, al terminar de hablar, el silencio se hizo ensordecedor, como un grillete que me atrapaba. El jefe de enfermería se acercó un paso hacia mí, su dedo extendido mostrando desdén. «¿Sabes qué pasa cuando desafías la autoridad, Ríos? Perderás». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir el impacto detrás de sus palabras. En ese momento me vi reducida a nada más que un número, convirtiéndome en un blanco fácil, a punto de ser despojada de todo. La pesadez de la amenaza de perder mi trabajo se mezclaba con la pesadilla de ser vista como una fracasada ante todos. Pero por dentro cavilaba furiosa. La pequeña llama aún ardía y se negaba a extinguirse. «Esto no es solo un trabajo para mí, es mi vida, y no dejaré que me empujen a la esquina. No seré silenciada por el miedo». Mi voz crujía con una mezcla de rabia y determinación. Pero mientras hablaba,
Sabía que cada respiración era un riesgo, y el desprecio que sentía ante las miradas ajenas se tornaba cada vez más agudo. El caos que había comenzado había sido solo el último susurro del coraje, y la verdad estaba aún más oculta en la profundidad del silencio, donde la expectativa empujaba al enfrentamiento. Aquel momento de verdad, podía cambiarlo todo. Pero aún en mi rebeldía, el corazón latente de esas miradas me decía que no estaba sola, que de alguna forma algo podía cambiar. Y mientras el tensionado silencio me envolvía, me sentía al borde de otro capítulo, esperando que alguien inesperado se levantara por mí en la penumbra de esa noche que parecía eterna. La tensión de la confrontación con el jefe de enfermería pesaba en el aire, una presión que hacía casi imposible respirar. Estaba en el ojo del huracán de miradas expectantes, sintiendo todas las emociones de aquellos que habían presenciado mi resistencia. Una mezcla de miedo, admiración y aplomo. Me había revelado en una noche que sentía se convertiría en decisiva, pero el camino por delante estaba plagado de incertidumbres y sombras. Era un sonido que normalmente pasaría desapercibido, pero en ese momento resultó ser un faro en la penumbra. El jefe de enfermería apenas le prestó atención, pero yo me estremecí. Llegó a mis oídos como una puerta entreabierta, una posibilidad de algo más en el horizonte, algo que podía cambiar todo. Entonces, algo extraño me impulsó a acercarme al mostrador donde el teléfono seguía sonando. Ignorando las miradas incrédulas, avancé con pasos titubeantes. No sabía por qué me sentía atraída hacia aquel dispositivo, como si el universo me estuviera guiando. La luz del teléfono parpadeaba insistentemente, y sin pensarlo, lo levanté. ¿Hospital General de Cuidado? Pregunté con la voz entrecortada, siempre temiendo lo que pudiera responder. Al otro lado, una voz profunda y desconocida respondió. Paula Ríos, necesito hablar contigo sobre el anciano que acabas de atender, dijo la voz con una urgencia inquietante. Tuve que esforzarme para no dejar caer el teléfono. El anciano en cuestión era don Francisco. Lo había tratado profundamente. Su fragilidad me había conmovido. Pero ¿quién era esta persona y qué sabía sobre él? Cuando preguntas surgen en momentos así, se deslizan por los rincones de la mente, empujando la curiosidad al límite. La voz continuó, cargada de un misterio perturbador. Lo que hiciste esta noche ha alterado más de lo que imaginas. Te lo advierto, no estás a salvo. Hay algo más en juego aquí. Su advertencia resonó en mi pecho como un eco ominoso. Podía sentir que el suelo comenzaba a temblar bajo mis pies, que me empujaba hacia un abismo que me aterraba. Pero, ¿qué podría haber más allá de esa tensión con el doctor Salazar y el jefe de enfermería? Las palabras de la voz resonaron con fuerza y tras una pausa, una revelación sutil pero poderosa comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Quién eres? Logré salir de mis labios, a la vez inquieta y decidida. No puedo decirte mucho, excepto que alguien dentro del hospital ha manipulado la situación, y el paciente que atendiste esta noche no es lo que parece. Su voz tembló como un hilo tenso y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Había algo más en toda esta oscuridad, algo que había estado escondido, esperando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, pero el silencio en el otro lado fue ensordecedor. Justo cuando la pregunta quedó flotando en el aire, un destello brilló en la memoria, la carpeta de don Francisco. La visité unas horas antes, miré su historial clínico. Algo sobre la firma en el documento aún estaba atrapado en mis pensamientos. Era una firma diferente, algo que no había notado en su momento, de forma tan clara. Esa idea comenzó a aflorar en mi mente, abundante en posibilidades. ¿Habían alterado su historial, entrelazando su nombre con algo más? Algo oculto que desmoronaría todo lo que creía saber. Si todo es como lo sospecho, no solo se trata de negligencia. Hay un juego sucio detrás de esto, y debo advertirte, hay más que perder a medida que cavamos más hondo. La voz se fue apagando.
¿Eres lo que realmente aparentas ser, Paula? Esa pregunta atravesó mi mente como una punta de flecha encajada en mi pecho. Colgué el teléfono, temblando, sintiendo que las verdaderas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. En la confusión, giré sobre mis talones, aturdida. Para cuando el jefe de enfermería detuvo su discusión con Salazar y me miró, comprendí que estaba a punto de entrar en un juego mucho más peligroso. Y ahí, justo cuando caminaba de regreso a la sala, como si todo estuviera en orden, vi algo que me detuvo en seco. Una hoja arrugada, como caída del cielo, voló justo hacia mí, atrapándome en el instante. Era un informe arrugado, con una conexión evidente entre varias firmas. Una línea más resaltaba en el borde, la firma de un médico que no había visto antes en el hospital. Un escalofrío me recorrió al reconocer el garabato. Era familiar, pero también demasiado extraño. En cada segundo que pasaba, el aire crujía, como si el hospital mismo resguardara secretos que jamás debía conocer. Mientras lo alzaba, temía lo que podría significar. El punzón del miedo se apoderaba de mí. Lo que había empezado como un enfrentamiento por la dignidad de un paciente, ahora se extendía a mis remordimientos, a todo el sistema que creía conocer. Mi mente giró en torno a la conclusión, y a pesar de la neblina de inseguración, me aferré con determinación a la hoja. Era un comienzo, un hilo que debía jalar con cuidado, aunque supiera que me podría llevar a un abismo. En ese instante, comprendí que alguien sabía la verdad, y acababa de dejarla escapar. La sala de descanso del hospital se había transformado en un campo de batalla, y yo me sentía como la última guerrera en pie, herida pero firme. Justo cuando la idea de una batalla perdida comenzaba a sentarse en mi pecho, noté el peso del informe arrugado que había recogido. En mi mente se agitaba la advertencia de la misteriosa voz al teléfono. Hay algo más en juego aquí. Esa frase se repetía como un mantra, y el eco resonaba en mis entrañas. ¿Qué demonios estás haciendo, Ríos?, me gritó el jefe de enfermería, su rostro rojo como el fuego, mientras me agarraba del brazo con una fuerza que me sorprendió. Busqué su mirada, un mar de furia, pero lo que encontré fue un destello de miedo. ¿Te atormentaba el mismo secreto que comenzaba a carcomerme? No voy a quedarme callada, respondí, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas. Las miradas a nuestro alrededor eran una mezcla de sorpresa y repulsión. Mis compañeros, enfermeras y médicos se agolpaban en la puerta, expectantes. La atmósfera se había vuelto espesa, como si cada persona ahí entendiera que estábamos a punto de cruzar una línea en la arena. En medio de esa presión, de esa angustia palpable, recogí el informe arrugado. La determinación en mi pecho se convió con un terrible temor al mismo tiempo. Sabía que alguien, en algún momento, había jugado con las vidas de mis pacientes, y eso me llenaba de rabia. Me aferré a la hoja y la levanté, como si estuviera sosteniendo la verdad misma en mis manos. «Esta firma», comencé, pero el doctor Salazar irrumpió. Su voz era como un grito que atravesaba la sala, obligando a todos a callar. Sus ojos resplandecían de cólera, pero había un indicio de desesperación que no podía ignorar. «No sabes lo que hablas, Paula», musitó. Su tono se tornó casi suplicante. Detrás de su arrogancia vi un destello de miedo, un último intento desesperado de manipulación. «Solo sigue las reglas, por favor. No puedes arriesgarlo todo por esto». Las palabras me hirieron. No podía creer que intentara hacerme sentir culpable. Había un mar de emociones aguas arriba, algo que brotaba entre nosotros, cientos de años de decisiones tomadas a la ligera, y en ese instante se sentía como si la justicia estuviera al borde de estallar. «No me digas que es por mí, no soy tu chivo expiatorio», grité, el eco de mi propia voz resonando en la sala como un tambor de guerra. Las miradas se movieron de mí hacia él, y su rostro se oscureció. El ruido de una silla arrastrándose cortó la tensión. Doña Clara, aún desde su cama, había escuchado la disputa. Vi su mano temblar cuando intentó levantarse, sus ojos llenos de una dignidad que me hizo sentir que no podía volver atrás.
Era por ella, por don Francisco, por todos esos ancianos que me habían convertido en su voz. No podía dejar que lo que había sido un acto de compasión terminara en silencio. «Toma, Ríos», dijo Karina, una de mis compañeras, extendiendo un bolígrafo hacia mí. «Escribe todo, no dejes que alguien más decida por ti». La multitud de personal a nuestro alrededor se había dispersado, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Miré la hoja en mis manos, y las miradas de mis colegas se encendieron con esperanzas. Luego, lo vi, esos ojos atravesando la habitación, llenos de ira y reproche, y supe que este momento podría cambiar nuestras vidas, que todo dependería de lo que decidiera. La voz de la enfermera se alzó entre los murmullos titubeantes. «Si el jefe lo dice, es porque está escondiendo algo. ¿Por qué no puedes admitirlo?» Las palabras resonaron y sentí que una electricidad pasaba entre nosotros. Las dudas, el miedo y el resentimiento comenzaban a convertirse en una fuerza colectiva. No era solo mi lucha, era la lucha de todos nosotros. Algunas enfermeras empezaron a murmurar sobre cosas que habían visto, decisiones que se habían tomado a sus espaldas. Mi determinación brilló más fuerte que nunca en ese momento. Teníamos que luchar. El jefe de enfermería, ahora visiblemente alterado, intentó volver a recuperar el control. Pero sus palabras se desvanecieron en un murmullo. De repente, la sala se convirtió en un coro de voces. Se alzaban reclamos, recuerdos, palabras de solidaridad entrelazadas. Podía sentir que el deseo de justicia se hacía carne entre nosotros, y entonces lo comprendí. En ese momento, el pasado se desmoronaba ante nuestras miradas. La verdad era un químico potente, una explosión que se avecinaba. Con cada palabra que se alzaba en el aire, unimos nuestras voces, como si el hospital fuera un vórtice de esperanza y furia. La verdad se convertía en un grito colectivo. «Esto es solo el principio», grité, sintiendo las emociones brotar como lágrimas ardientes. «No voy a dejar que jueguen con las vidas de quienes confían en nosotros. Haremos lo que sea necesario para protegerlos». El clima a nuestro alrededor cambió. El jefe de enfermería, que una vez caminaba con una autoridad indiscutible, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Al ver el cambio en las miradas, sabía que sus días de manipulación estaban contados. La puerta ya no se cerraría. Con la hoja de papel en manos y el bolígrafo apuntando firmemente hacia su dirección, grité como un mantra: «La verdad triunfará sobre el miedo». Un silencio pesado se asentó de nuevo, como si cada respiración se tomara con reverencia. La emoción cruda, el grito ahogado de lágrimas y risas por fin liberadas, reverberaba como una cadena que rompía las ataduras de la opresión. A pesar del clima electrificado que nos rodeaba y del intento desesperado del jefe de enfermería por recuperar su control, la decisión era irrevocable. La lucha por los ancianos se había convertido en el símbolo de nuestra lucha por la dignidad y la justicia. Y así me quedé, con la hoja arrugada en una mano y el bolígrafo afilado en la otra, como un estandarte levantado en el aire, gritando para abarcar todo el dolor y la esperanza en una sola oración. «No más silencios. Esta vez no me detendré». Aquello no sería solo mi pelea, sino la batalla de todos nosotros. La noche ya no era más sinónimo de un silencio pesado. Se había convertido en el poder de un nuevo amanecer. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche que cambió todo, pero cada día desde entonces se siente como una eternidad. Esa lucha en el hospital ahora parece un eco distante, un susurro de lo que fue, pero que nunca podrá desvanecerse del todo. Me llamo Paula Ríos y solía ser simplemente una enfermera, pero ahora tengo una nueva historia que contar, una historia de transformación. El viento sopla suave en esta calurosa mañana de primavera mientras cruzo por la entrada del nuevo hospital en el que trabajo. No es solo un cambio de escenario, es un resurgimiento. La sombra de la confrontación con el sistema antiguo aún me persigue, pero he aprendido a abrazar esa experiencia. He decidido que, en lugar de temer lo que el pasado representa,
Lo usaré como combustible para encender mi compromiso con cada paciente que cruza esta puerta. Hay en mí un deseo renovado, algo que me empuja a defender, a ser la voz que a menudo falta en esas camas frías. Sé que cada uno de ellos tiene una historia, y yo soy parte de ellas. Las cosas no han sido sencillas. Recibí respuestas contradictorias al principio, ciertas voces murmurando que no duraría, pero he logrado encajar en esta nueva vida. Lo que jamás imaginé fue que me convertiría en una referencia para otras enfermeras, un faro para quienes como yo desean desafiar el statu quo. Ya no soy solo una voz al servicio de otros. He aprendido a liderar. Organizo talleres, creo espacios donde los pacientes y el personal pueden hablar, conectar y construir una comunidad basada en la confianza. La ironía del asunto es que, gracias a aquella batalla, he encontrado lo que realmente significa ser parte de un equipo. Miro hacia atrás y no lamento nada de lo que ocurrió aquella noche. La tensión, el coraje, el miedo, todo ello me ha llevado a este momento. No porque pueda cambiar el sistema de un día para otro, pero porque he entendido que cada pequeña victoria cuenta. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho las risas o los comentarios de doña Clara y don Francisco, recordándome que cada vida cuenta. La lucha por su dignidad nunca se detuvo, simplemente se transformó en algo más grande, en un propósito que trasciende el miedo. En un rincón de mi escritorio, guardo la hoja arrugada que empecé a apretar en mis manos aquel día. Significa más de lo que puedo expresar. Es mi motivación, un recordatorio constante de que el cambio es posible, que a veces la lucha más difícil es aquella que elegimos enfrentarnos en nuestra propia piel. Y ahora, en este nuevo capítulo, siento la chispa del futuro encenderse, lista para explorar todo lo que aún hay por venir. No sé si fue la brisa de la mañana o esa sensación de nuevo comienzo, pero mientras cruzaba la puerta del nuevo hospital, sentí que algo grande estaba por venir. Tanto esfuerzo para que todo cambiara a mejor. Esta vez no era solo un deseo, era un compromiso firme, una promesa acérrima de poner la dignidad de mis pacientes en primer lugar, porque después de todo lo vivido, sabía que eso era lo que realmente importaba. Habían pasado 6 meses desde aquella noche fatídica que sacudió todo lo que conocía, y a cada paso que daba en los pasillos del nuevo hospital, recordaba el eco de la lucha. Había logrado organizar un equipo de enfermeras y médicos que compartían la visión de un sistema justo. Hoy teníamos una reunión crucial con la dirección. La agenda era clara: establecer protocolos que aseguraran la voz de cada paciente en el proceso de atención médica. La idea era empoderar a todos, no solo por necesidad, sino como un derecho. Al llegar a la sala de conferencias, me encontré con un grupo diverso: enfermeras, médicos, administración. Cada uno traía su experiencia, y había un murmullo de esperanza en la sala. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, comencé, con la voz firme y cargada de emoción. Este hospital no es solo un lugar de trabajo, es un refugio, un hogar para los pacientes que enfrentan momentos difíciles, y debemos asegurarnos de que se sientan escuchados, que su voz importe. Pude ver cómo esas palabras encendieron algo en el grupo. Las cabezas comenzaron a asentir, las miradas se iluminaban. Nadie más estaba dispuesto a cerrar los ojos ante el dolor. Todos sentían esa obligación moral. Era el inicio de una transformación que comenzaba a sentirse real. Después de una hora de debate y propuestas creativas, el director nos miró con su ceño fruncido, pero en sus ojos había una chispa que no había visto antes. «Voy a apoyar sus iniciativas», dijo, dejando escapar un suspiro. «Sabemos que el cambio puede ser incómodo, pero es necesario». El corazón me dio un vuelco. Habíamos conseguido algo increíble. Y mientras seguía hablando, vislumbré las caras de varias de mis compañeras. Karina, la enfermera que una vez me había pasado el bolígrafo, sonreía con complicidad. Doña Clara y don Francisco, en mi mente, eran las réplicas de aquellos ancianos cuyas historias jamás debían ser olvidadas. En este nuevo capítulo serían recordados. La reunión terminó en un aplauso y todos exultaban. Cuando volví a casa esa noche, la realidad me golpeó con fuerza.
comencé a reflexionar sobre el camino que me había llevado a este punto. Una montaña de obstáculos que seguía en pie, pero que en lugar de desplomarme, había forjado mi carácter. ¿Y si todavía quedaban aquellos que querían silenciar la verdad? ¿Y si este era solo el inicio? Sin embargo, el cierre de ese día fue reconfortante. La fuerza que había nacido de esa lucha seguía viviendo conmigo, empoderada por cada médico y enfermera, dispuesta a ser parte del cambio. Sabía que en el fondo de mi ser, aquel compromiso no solo marcaba la vida de nuestros ancianos, sino también la nuestra como profesionales de la salud, construyendo un espacio donde había amor, escucha y empatía. Cuando me recosté en la cama, una luz suave iluminaba la habitación. Me sumergí en un sueño tranquilo, sintiendo que había hecho lo correcto, que el camino por delante sería arduo, pero que juntos como equipo sabríamos enfrentarlo. Y así, mientras cerraba los ojos, me prometí que no iba a dejar que la historia se repitiera. Este sería un nuevo amanecer. Hoy más que nunca es un llamado a la acción. Cada uno de ustedes tiene el poder para cambiar el sistema. Si te ha resonado esta historia, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que traemos. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más voces como la nuestra lleguen a quienes lo necesitan. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este mensaje. Juntos podemos ser la chispa del cambio.